alegría estar con ustedes nuevamente. Ahora siguiendo el mover del Espíritu Santo en la naciente Iglesia de Jesucristo. Dispuestos a disfrutar este Pentecostés, el que se registra en estos dos, pero también la fiesta de la cosecha, que hoy mismo todos y cada uno de los participantes podemos experimentar. Estamos decididos a ser testigos del poder de Dios, manifestado a través del bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos 2 del 1 al 4, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Está bien precisar el significado de Pentecostés en el primer siglo. Había, recordemos, 3 grandes fiestas que celebraban los judíos, a las cuales todo varón judío estaba obligado legalmente a asistir, que viviera en un radio de 30 kilómetros de Jerusalén. Y eran la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El término griego Pentecostés significa 50. En el calendario judío designa la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Otro nombre para Pentecostés era fiesta de las semanas. Se llamaba así porque eran 50 días, que equivalen a una semana de semanas. 7 días de las semanas por 7, 49. Y la semana de la fiesta, entonces ya sería la semana 50. Bueno, o el día 50, perdón. En su origen fue una fiesta agrícola para celebrar la recolección de trigo. Por ello también se le conoce como la fiesta de las cosechas, y en ella se ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha. Eso lo encontramos por allá por Éxodo 23. A principios del cautiverio en Babilonia en el siglo V a.C., cambió la celebración de un acontecimiento agrícola que tenía lugar todos los años y pasó a ser la celebración de un acontecimiento único y central. Se refiere a el pacto del Sinaí. Claro, porque ellos ya no estaban en su tierra, ya no cultivaban en su propia tierra. Una tradición rabínica añadió al significado de Pentecostés la conmemoración de la promulgación de la ley en Sinaí. Para ese momento histórico estaban en el aposento, en la habitación, aproximadamente 120 personas. La escritura especifica que todos ellos estaban unánimes, esto es, unidos en un solo propósito, en un mismo pensamiento. Juntos, nadie se separó, permanecieron. Estaban a punto de cumplir 10 días completos esperando que Dios cumpliera su promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Dios, en su soberanía perfecta, hizo coincidir el festejo de la fiesta de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo, dando lugar a uno de los de repente de Dios. Dios actúa así en muchas ocasiones. Para los hombres es de repente. Como ya dijimos, si bien el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés con gran poder sobre los discípulos quienes lo estaban esperando, no se debe entender como la primera venida del Espíritu Santo, ni tampoco fue la primera vez que los discípulos, como personas individuales, fueron llenos del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento da testimonio a la actividad del Espíritu en toda la historia del hombre. Y en el Nuevo Testamento la actividad del Espíritu se presenta como estando relacionada con los eventos del Antiguo Testamento en la vida y ministerio de Jesucristo, como se ve en los Evangelios. Dios nunca ha dejado al mundo que Él crió sin su presencia, el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento, las manifestaciones de Dios estuvieron acompañadas de los elementos viento y fuego, por mencionar algunos. Cuando Dios le habló a Moisés por primera vez en el monte Sinaí, según Éxodo 3:2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En otra ocasión, cuando Moisés subió al monte Sinaí, según Éxodo 24:15 y 17, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. También hubo alguna excepción, por ejemplo, en Primero de Reyes 19, 11 y 12, Elías también necesitó un mensaje de Dios. Dice la Biblia que hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. Pero el mensaje de Dios vino en un silbo apacible. En la visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios cuando estaba cautivo en Babilonia, según Ezequiel 1, 2, 3 y 13. Dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Dice el versículo 13, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Más adelante el profeta Joel lo dijo en el año aproximadamente 800 a.C. Joel 2, 28 y 29. Por cierto que esto lo cita Pedro en su discurso. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya en el Nuevo Testamento, según Lucas 3, 21, 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. A ver, repasemos un poquito. Jesucristo fue crucificado exactamente en la fiesta de la Pascua. Al tercer día resucitó. Estuvo con los discípulos 40 días y luego ascendió. Una nube lo cubrió. Los discípulos habían recibido la instrucción de regresar a Jerusalén y esperar hasta que se cumpliera la promesa del Padre. El versículo 2 del capítulo 2 dice, y de repente, ellos estaban esperando, pero no sabían cuánto tiempo esperarían. Tampoco sabían qué pasaría exactamente o qué pasaría exactamente. Solo sabían que se cumpliría la promesa del Padre. La afirmación fundamental del pasaje está en las palabras del versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos los que estaban ahí unánimes, juntos, fueron llenos del Espíritu Santo. Enseguida dice, y la palabra y une las ideas. Es una conjunción ilativa. Esto es, fueron llenos del Espíritu Santo. Y además, también, junto con eso, comenzaron a... ¿Está bien? ¿Está claro? Todo lo demás de que se habla antes o después no son sino manifestaciones exteriores para hacer visible esa gran verdad. Por eso el ruido como de un viento violento que se oye en toda la casa. Como de no es que hubiera un viento violento, sino solo se escuchó un ruido. Era como un primer toque
de atención. A este fenómeno acústico, a este fenómeno percibido por el oído humano, sigue otro fenómeno de naturaleza física, unas llamitas en forma de lenguas como de fuego que se reparten y van posándose sobre los que estaban ahí reunidos. Los dos fenómenos pretenden lo mismo, llamar la atención. ¿De quién? De los que estaban allí reunidos, para que supieran que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Lo prometido por Jesús pocos días antes, al anunciarles que serían bautizados en el Espíritu Santo. Si queremos reforzar este acontecimiento, diríamos que este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego, y también el cumplimiento de, porque lenguas de fuego. Las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. Puede ser así, puede ser en una interpretación de esa manera. El fuego denota la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama que inflama la vida de otros. Aleluya. Jesús había dicho a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió. Además, se encuentran en los Hechos otros acontecimientos comparables a aquellos del Pentecostés. Por ejemplo, cuando el Evangelio alcanzó a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, y algunos seguidores de Juan el Bautista en el capítulo 19. También había acontecimientos semejantes a aquellos que se sucedieron en Jerusalén. Estas etapas mayores del progreso en la expansión del Evangelio entre grupos nuevos fueron ratificadas, autenticadas por el Espíritu Santo con manifestaciones vigorosas. Repetimos, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Se le llamó también la fiesta de las semanas. Los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén para esta fiesta. El discurso de Pedro se dio a una audiencia internacional y el resultado fue una cosecha, claro, mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo. Se amplió el efecto de las manifestaciones en el monte Sinaí. O sea, Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo. En esa vez, según Éxodo 19. Ahí en Sinaí, con Moisés, cuando Dios estaba confirmando su presencia. Pero ahora en el Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando fuego. En el Sinaí el fuego descendió en un solo lugar, en el monte. En el Pentecostés el fuego vino sobre muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios está al alcance de todos los que creen en Él y le obedecen. Recordemos que el mundo no lo puede recibir porque el mundo no lo ve ni lo conoce. Pero los que le conocemos a Jesús como nuestro Salvador, sí, para nosotros es esa llenura, este bautismo, esa presencia del Espíritu Santo. Hoy día, Dios sigue manifestando su presencia por medio de acontecimientos asombrosos. Dios nos ha cambiado a nosotros, porque Él tiene esa capacidad. Pero Dios, no ha cambiado. Así que prepárate para una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida. De hecho, durante el primer siglo y hasta hoy, se da énfasis a la resurrección de Jesucristo y no tanto al Pentecostés. Sí, es verdad.
Sin la resurrección no hay Pentecostés, pero sin Pentecostés no hay vigor en la evangelización del mundo. Esa es la razón por qué la Iglesia de Jesucristo está ahora inmersa en la mundanalidad y acomodada a las costumbres de la sociedad sin Dios, porque no le ha dado libertad a las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo en su vida. Dice Hechos 2 del 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que somos nacidos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En este acontecimiento se encuentra la misma relación entre Pascua y Pentecostés que se ve en el pensamiento judío durante su historia. Israel ha sido salvado de Egipto y del mar para entrar en pacto con Dios en el Sinaí. Debido a estos dos eventos, Israel se sentía constituido como pueblo. Por haber sido salvado de las fuerzas de la destrucción de la muerte y establecido en la existencia de las naciones por medio del encuentro con Dios y su palabra. Fue salvado y fue establecido como nación. Al cristianismo, ahora ya en el tiempo que está escribiendo Lucas, al cristianismo no lo limita ninguna raza ni grupo de personas. Cristo ofrece salvación a todas las personas sin importar su nacionalidad. Los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los apóstoles hablando en su idioma natal, pero no debieron haberlo hecho. Dios hace toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas al llamar a las personas para que lleguen a ser sus seguidores, sin importar raza, color, nacionalidad, idioma. Dios le habla a la gente. Por eso le está hablando a usted. Por eso usted está sintonizando. Es la razón por la que usted está atento, escuchando la meditación de la palabra. No es para los demás, es para cada uno de los que estamos oyendo. En el relato de la escena del Sinaí, el libro del Éxodo dice, todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Eso lo registra Éxodo 20:18. Pero a la fiesta de Pentecostés, en donde acudía tanta gente o más gente que a la fiesta de la Pascua, esto explica la cantidad de países mencionados en el capítulo, porque nunca había en Jerusalén una multitud más internacional que en este momento. Veamos con cuidado. Partos. Está al sudeste del Mar Caspio y es parte del Imperio Persa. Medos, al suroeste del Mar Caspio y es parte también del Imperio Persa. Estamos hablando del lado derecho del mapa. Elam, de donde vienen los elamitas, al norte del Golfo Pérsico. Mesopotamia, es un valle que está entre el Tigris y Éufrates. Son ríos caudalosos. Hoy ahí está Irak. Judea, la tierra de Judá, su capital es Jerusalén. Ahora vayamos más hacia el centro del mapa. Está Capadocia, en Asia Menor, limitada al norte por Ponto. Ponto es una franja costera en el norte del Asia Menor, desde Bitinia hasta Armenia. Asia se refiere a la región del Asia Menor, con centro en Éfeso.
Frigia, toda una región que incluye Laodicea, Hierápolis, Colosas, Antioquía de Pisidia y probablemente Iconio. Panfilia, región costera en el sur de Asia Menor, entre Licia y Cilicia. Ya estamos casi por el lado derecho del mapa, hacia el sur, Egipto, que está arribita de África, ligada a Asia Occidental por el istmo de Sinaí. África, aproximadamente lo que ocupa el país de Túnez. Cirene, puerto en el norte de África, y ahí había una sinagoga. Cuando habla romanos que estaban residentes en Jerusalén, de origen, habían nacido en Roma o de nacionalidad romana, pero estaban en Jerusalén. Algunos eran judíos, pero otros no eran judíos, sino eran prosélitos, gentiles de origen romano que abrazaban la adoración a Jehová, el Dios de Israel. Roma era el país dominante de la época y su capital es la ciudad de Roma, allá ya del lado derecho del mapa, por donde está la península de Italia, lo que decimos la botita que se ve ahí. Los cretenses es una isla en el mar Mediterráneo. Y por fin en la lista al final dice árabes. Es una península donde hoy está la República Árabe del Yemen. Es posible que Lucas, ahora escribiendo después de una reflexión sobre los primeros 30 años de vida del movimiento cristiano primitivo e inspirado por el Espíritu Santo, comenzó con la fiesta de Pentecostés y de esta manera trató de hacer resaltar algunas de las mismas ideas judías. Pentecostés, como es narrado aquí por Lucas, forma un escenario de enorme trascendencia ahora en la historia de la Iglesia. A ello, como a algo extraordinario, se refería a Jesucristo poco antes de que fuera al cielo, cuando avisaba a los discípulos de que no se ausentasen de Jerusalén hasta que llegara este día. Es ahora precisamente cuando puede decirse que se renueva el pueblo de Dios y va a comenzar la historia del establecimiento del movimiento cristiano, del establecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Es otra cosa ya. La Iglesia ya no solo va a estar formada por judíos, pues ahora cuando el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre este grupo de personas para darle vida a la iglesia y para poner en movimiento a su amada iglesia. Los discípulos, antes tímidos, ahora se transforman en valientes evangelistas, en valientes difusores de la doctrina de Cristo. ¿Por qué se han mencionado todos estos lugares? Esta es una lista de los lugares de procedencia de los judíos que vinieron a la fiesta de Jerusalén. Estos judíos no vivían en Palestina porque el cautiverio y la persecución los dispersaron. Los judíos que respondieron al mensaje de Pedro regresaron a los lugares donde residían con las buenas nuevas de la salvación de Dios. Así Dios preparó el camino para esparcir el evangelio. A medida que se vaya leyendo y estudiando y analizando el libro de los Hechos, vamos a notar cuán a menudo las personas que se convirtieron en el día de Pentecostés prepararon el camino para que llegara después Pablo y otros mensajeros. Por ejemplo, la iglesia en Roma se organizó a través de estos creyentes judíos. Estas personas hablaron literalmente en otros idiomas. Un espectáculo, si se puede llamar espectáculo, un acontecimiento milagroso para los que se reunieron en el pueblo para la fiesta de Pentecostés. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia y poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron el ministerio en el poder del Espíritu Santo.
por todos los lugares donde iba. Dice Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús. Pero Cristo lo perdonó y restauró después que Pedro le había negado. Este es un nuevo Pedro, humilde pero audaz. Su confianza vino del Espíritu Santo, el que hizo de él un predicador enérgico y dinámico. Y esto también es para ti y para mí. ¿Alguna vez has sentido que has cometido errores tan malos que Dios nunca podría perdonarte para usar tu vida nuevamente? Pues fíjate que si tú te arrepientes y le pides a Dios que te perdone, Dios promete olvidar esos pecados y hacer de ti una persona útil para su reino. Esto debe ser interesante para más de uno de nosotros. Animémonos, confesemos pecados a Dios: desobediencia, cobardía, miedo, confusión, cosas graves que hayamos hecho o dejado de hacer. Bueno, venga al Señor, pídale a Dios que le perdone, reciba el perdón de Dios y deje que Dios lo utilice para su servicio. No todas las cosas que señaló Joel en esa profecía del capítulo 2, versículos 28 y 29, tuvieron cumplimiento. Porque están pendientes todavía de cumplirse toda la profecía. Pero en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo. Vean, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles. Ahora todos pueden recibir el Espíritu. Este fue un pensamiento revolucionario para los judíos del primer siglo, porque hasta ese momento los judíos se consideraban el pueblo escogido de Dios para anunciar las verdades que estaban en las Escrituras. Ciertamente la iglesia nace en el seno del pueblo judío, pero la iglesia está diseñada con alcances mundiales. La revelación de Dios llegó a otra dimensión. Ahora es para todo el mundo. Hechos 22 al 28 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Todo lo que sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Su plan nunca lo interrumpió el gobernador romano ni algún oficial judío. Esto sobre todo animó a los que enfrentaron opresiones durante el tiempo de la iglesia primitiva. Pedro empezó con una proclamación pública de la resurrección en un tiempo en que esto podía verificarse mediante muchos testigos. Esta fue una declaración enérgica porque muchas de las personas que escuchaban a Pedro estuvieron en Jerusalén 50 días antes de la Pascua, y quizá vieron u oyeron acerca de la crucifixión de este gran maestro. La resurrección de Jesús fue la última señal de que todo lo que dijo acerca de sí mismo era verdad. Sin la resurrección no tendríamos razón para creer en Jesús, como lo dice Pedro en 1 Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, etc. Pedro citó el Salmo 16, del 8 al 11, un salmo de David. Explicó que el autor no escribía acerca de sí mismo, porque David murió y lo sepultaron. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía que hablaba del Mesías que resucitaría. La audiencia, los que estaban oyendo en ese momento, entendió la expresión corrupción como el sepulcro. El énfasis aquí es que el cuerpo de Jesús no se dejó para que se deteriorara, sino que resucitó y fue glorificado. Ahora Cristo vive con un cuerpo glorificado. A su nombre, gloria. Dice Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él ha derramado, por esto ha derramado lo que ustedes están viendo y están oyendo. Podría decirse de otro modo, le dio a Jesús la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen hoy. Y también estas palabras se pueden repetir para ti y para mí. Hoy el Señor todavía está mandando el Espíritu Santo a los corazones. Entre los versículos 37 al 42 del capítulo 2. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el Evangelio de Juan leemos de labios de Jesús: cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta palabra empezó su cumplimiento en el corazón de las personas que escucharon el discurso de Pedro, pues sus corazones fueron quebrantados, confrontados, expuestos, descubiertos, porque se les demostró lo que realmente había sucedido cuando Jesús fue crucificado. En ese momento entendieron que es por el pecado que Jesús tuvo que ir a la cruz. Y en ese sentido, no solo los que escucharon el discurso de Pedro, sino toda la humanidad de todos los tiempos, ahí estamos incluidos nosotros, tú y yo. Somos los responsables de la cruz de Cristo. Entonces nuestro pecado es el responsable. Todos los seres humanos hemos tomado parte en ese crimen. Cuando, ayudados por el Espíritu Santo, llegamos a comprender lo que pasó en la cruz, siempre responderemos impresionados, conmovidos, entristecidos, avergonzados. Y la pregunta de ellos también será nuestra pregunta: ¿qué haremos? Eso quiere decir, nuestra conciencia ha sido removida, nuestros sentimientos han sido afectados y estamos dispuestos a tomar decisiones que nos ayuden a corregir ese grave error que antes no veíamos, no entendíamos. Y es cuando llega el Espíritu Santo a convencernos de pecado, tal como lo dijo el Señor Jesús, que cuando llegara el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Pedro dijo: lo principal, lo primero es que se arrepientan. ¿Qué quiere decir arrepentirse? La palabra original quería decir en un principio cambiar de pensamiento. Y cuando se cambia de pensamiento es porque el que se tenía antes era equivocado. De ahí que la palabra pasó a significar un cambio de mentalidad o de actitud. Y si la persona es honrada, al cambio de mentalidad requiere un cambio de acción o un cambio de vida. Así que el arrepentimiento supone un cambio en la manera de pensar y por consiguiente un cambio de vida. Podría darse el caso de que alguien cambiara de mentalidad y se diera cuenta de que sus obras no son como deben ser, pero que estuviera tan atado por los viejos hábitos que no quisiera o no pudiera cambiar la forma de vida. O podría ser que uno cambiara de manera de obrar, pero que su mentalidad siguiera siendo la misma. Entonces su cambio sería motivado por el temor o por razones de prudencia o por conveniencia, pero su corazón todavía amaría las cosas viejas y así cuando tuviera oportunidad, pues volvería a ellas. El arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad, al pensar diferente, y un cambio de acción como resultado de la modificación en la manera de pensar. Al entender que el camino que llevamos no está alejado cada vez más de Jesús, la decisión sería regresar a Dios y confesar que estamos actuando mal, porque estamos pensando equivocadamente. No obstante, estamos decididos a efectuar todos los cambios que sean necesarios y ayudados por el Espíritu Santo, regresamos a Dios y lo primero que hacemos es confesar, decir con nuestros labios que estamos avergonzados por haber actuado equivocadamente. Y Dios, que siempre cumple sus promesas, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que al creer esta palabra, hablamos con Dios, le pedimos que nos perdone y Dios, que siempre está dispuesto a perdonar, perdonará nuestro pasado, además de que cambiará a bien esos errores que cometimos. Desde luego que las consecuencias de las decisiones equivocadas que hayamos tomado antes, en ocasiones no se verán modificadas. Por decir un ejemplo, alguien que haya quitado la vida a otra persona.
Si confiesa ese pecado, Dios le perdonará, pero la persona que falleció ya no volverá a vivir. Lo que sí obtendremos al confesar el pecado es obtener el perdón de Dios y junto con ello es obtener paz en nuestro corazón, después de que nosotros mismos nos hayamos perdonado también. Porque a veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado y entonces no disfrutamos de la paz de Dios. Y si es necesario de que perdonemos a los que nos hayan hecho algo que lastimó nuestro corazón. De ahí que el perdón de Dios cubre el pasado, pero tenemos que comprender que esto no quiere decir que se anulan las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, nos hacemos algo a nosotros mismos y hacemos algo a otros que no podemos deshacer. El perdón no elimina las consecuencias de lo malo que hayamos hecho, pero nos pone otra vez en la debida relación con Dios. El alejamiento y el temor desaparecen y nos encontramos otra vez en paz con Dios y con nosotros mismos. Una vez que nos hemos arrepentido, ¿cómo vamos a evitar cometer los mismos errores una y otra vez? Viene a nuestra vida un poder que no teníamos, que es del Espíritu Santo. Y con él podemos ganar las batallas que siempre perdíamos y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir. Es entonces cuando disfrutamos una nueva relación con Dios, una nueva relación con nosotros mismos y con los demás. Conviene puntualizar lo que pasó entre la gente que escuchó el discurso de Pedro el día de Pentecostés. La gente que se conmovió profundamente y preguntó, ¿qué haremos? Esta es una pregunta básica que debemos hacernos. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. No solo es llorar. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonados. Debemos vivir como que ya estamos seguros de que hemos sido perdonados. Alguien dijo, el arrepentimiento no es solamente llorar, es cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de actuar. Otra manera de expresar el significado de arrepentimiento es cambiar la dirección de la vida del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Al mismo tiempo, debe volverse a Cristo dependiendo de su perdón, dependiendo de su misericordia, dependiendo de su dirección y propósito. No podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Dios puede hacerlo. El bautismo en agua no salva, pero sí nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. El resultado de esta conferencia que dio Pedro, de esta prédica o enseñanza, tuvo como resultado el arrepentimiento de 3,000 personas. Si recordamos que en ese tiempo, socialmente hablando, las mujeres no contaban, bien podría duplicarse el número de convertidos o arrepentidos o nuevos hijos de Dios, haciendo eco de la fiesta de Pentecostés, que originalmente se llamaba Fiesta de las Cosechas. Podemos decir que fue una gran cosecha, y si consideramos que más del 80% eran personas que no vivían en Jerusalén, sino que habían llegado para estar en la fiesta de Pentecostés, cuando ellos regresaron a sus respectivos lugares de origen, llevaron el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje de restauración. Estas personas convertidas en el templo del Espíritu Santo, porque ahora con Cristo en su corazón, selladas por el Espíritu Santo y bautizadas o sumergidas en el poder del Espíritu Santo, seguramente llegaron a impactar a la sociedad del mundo conocido de su tiempo. En un solo día, con un solo sermón, sin más herramientas que su voz, pero ejerciendo el poder de Dios que recibieron cuando llegó a ellos el Espíritu de Dios. Enseguida, hacían pública su fe por medio del bautismo en agua. Recordemos que era la forma de decir a todos que estaban de acuerdo con las enseñanzas que impartían los apóstoles, pues no habían constancias en papel como ahora.
Aquí es muy importante hacer una aclaración. En su discurso, Pedro dice que deben bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque los judíos, la mayoría eran judíos, creían en el nombre del Padre y aceptaban la autoridad del Espíritu Santo, al que ellos llamaban Espíritu de Dios. Lo que en esos momentos estaba por decidirse era que aceptaran la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, creyeran a esa verdad y públicamente lo mostraran. Desde el final del Evangelio de Mateo, el mismo Jesucristo resucitado dio una instrucción muy precisa. Esto lo encontramos en Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta instrucción está muy claro que para los gentiles, nosotros somos gentiles, el bautismo debe ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Algo más. Bautismo también significa empaparse, llenarse, saber, conocer, entender todo lo relacionado con el Padre, todo lo relacionado con el Hijo y todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, para los judíos de ese tiempo y de todos los tiempos, al hablarles de Jesucristo, ellos deberán tener muy claro y estar empapados de todo lo relacionado con el Hijo, con Jesucristo. Y los gentiles, los que no son judíos, deben estar instruidos en todo lo relacionado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, además de ser sumergidos en agua. El Señor Jesús, en las enseñanzas que dio a sus discípulos la noche anterior de ir a la cruz, mencionó: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada por medio del Espíritu Santo. Así que cuando Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es el cumplimiento a este ofrecimiento de Dios. Esa promesa que es para los discípulos, para sus hijos, para los que están lejos y para nosotros y todos los que Dios llame y ellos acepten por fe todas estas verdades. Dice Hechos 2 de los versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes, enseñados por los apóstoles, e incluidos en las reuniones de oración y comunión y compartir todo lo que tenían. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo donde aprendan la palabra de Dios, oren y maduren en la fe. Si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanza. Este es el camino para crecer. El partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión, se podría decir, de convivio, de compartir precisamente alimentos. Estas se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como modelo la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. Al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén participaron, compartieron lo que tenían, de manera que todos se beneficiaran con las bendiciones de Dios.
a veces las personas que más recursos materiales tienen, pues se apartan tratando de cuidar lo suyo, sufriendo y disfrutando de su individualidad. Pero como parte de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. La familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos. Los primeros cristianos que eran judíos vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad. Seguían asistiendo al templo y a las sinagogas para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en Jesús motivó ciertos desacuerdos con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para compartir lo que Dios les daba, para orar, para recibir enseñanza acerca de Jesús. A finales del primer siglo, expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de las sinagogas donde se reunían los judíos que no aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. Si usted tiene la pregunta de ¿cómo era la iglesia primitiva? Pues basándonos en Hechos 2, nosotros tenemos una respuesta en donde encontramos las características de esa iglesia que nació el día de Pentecostés. Una característica muy importante de esta iglesia era que permanecían, perseveraban, eran continuamente, constantemente estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Esta perseverancia era en todo, en los asuntos espirituales primeramente, y como consecuencia repercutían en los asuntos físicos, en los asuntos materiales. Una vez que habían creído, permanecían en la fe. Creían siempre, no importando las circunstancias que se presentaran, porque ellos sabían en quién habían creído. Así que entendían perfectamente que muchas situaciones eran temporales, como las enfermedades, las pobrezas, los desacuerdos, las incomprensiones, los arrebatos, las acusaciones. Y que por otro lado Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo porque está en todo lugar. Estas y otras características de Dios no cambiarán nunca. Así que ayudados por el Espíritu Santo que nos recuerda lo que sabemos y nos enseña lo que ignoramos, pudieron permanecer. Nosotros también podemos permanecer en la esfera del amor de Dios, en el poder del Espíritu Santo, teniendo resultados muy gratos, mirando la gloria de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esto anima a seguir, a permanecer. ¡Aleluya! Enseguida el pasaje clarifica varios aspectos en donde se comprueba que permanecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, los apóstoles enseñaban y los inconvertidos aprendían. ¿Cómo sabían que aprendían? Nos lo dice enseguida la Escritura. Perseveraban en la relación, en compartir unos con otros. Se llevaban bien, compartían lo que tenían: tiempo, conocimientos, fuerzas, recursos, y entonces resultaba una sociedad diferente a la sociedad de su tiempo. También tiene que ser así hoy, Perseveraban en el partimiento del pan, comían juntos, disfrutando la compañía de los otros cristianos. También se refiere a la palabra, porque la palabra es alimento. Aquí queda incluida la celebración de la Cena del Señor. Perseveraban en las oraciones. Seguramente cuando les enseñaban los apóstoles, también les dijeron cómo debían orar, y ellos encontraron deleite en la oración. Por eso perseveraban en las oraciones. Había muchas oportunidades para orar, en privado, en sus habitaciones, o en las reuniones en el templo, o
en las reuniones en las casas. Dice el versículo 46 eso, perseveraban cada día en el templo, asistían constantemente. Recordemos que la iglesia nace dentro de la religión judía. Los judíos construyeron su templo para orar y para adorar a Dios. Eran temerosos al nombre de Dios. Esto encierra la idea de respeto y reverencia. El cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios y cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Él mismo, cada cristiano, es templo del Espíritu Santo. Tenían fe y practicaban la fe. Si esperamos grandes cosas de Dios y emprendemos grandes cosas por Dios, sucederán grandes cosas. Cuando muere la fe, mueren también los resultados. Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que suceda. Los primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. Perseveraban también en la adoración. Recordemos que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Y los cristianos del primer siglo descubrieron que cada uno de ellos era un templo, considerando el templo como lugar de adoración. La iglesia tenía regocijo. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue alentado con las palabras: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, desde lo profundo del corazón de los cristianos, hay un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Los cristianos del primer siglo eran personas agradables, eran personas carismáticas, a todo mundo les caía bien, como es toda persona que cuenta con la gracia de Dios, con los regalos de Dios. Porque Dios da muchos regalos. A partir de esos días, cuando nace la iglesia, que también se conoce como el pueblo de Dios, disfrutamos la gracia de Dios. ¿La disfrutas realmente? Sí, la gracia es el favor de Dios para ti. Y cuando tú sabes que Dios, en primer lugar, mandó a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y cuando tú y yo sabemos que Dios es bueno, pues no tenemos más que darle gracias. Hablemos con Dios. Es importante hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Muchas gracias por este precioso envío del Espíritu Santo. Gracias porque llegó el Espíritu Santo a fortalecer a tu amada iglesia, a ayudar a tu amada iglesia, a enseñarle que era perseverar, que era permanecer, que era usar los recursos del cielo para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Porque en el nombre de Jesús, es en el nombre poderoso de Jesús, que la iglesia se levanta con poder y extiende el mensaje, extiende la buena noticia del Evangelio, se riega la bendición, se riega y está alcanzando a mucha gente. Hoy mismo nosotros los que compartimos la palabra somos edificados, nos anima, nos llena de gozo, de regocijo el saber que estamos siguiendo ese modelo, perseverar en la oración, perseverar en la adoración, perseverar en el compartir con los demás, perseverar en ayudar a los nuestros, pero también perseverar en compartir la palabra a los que no conocen al Señor. Es tan importante la perseverancia. Espíritu Santo, gracias por recordarnos esta verdad. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos a perseverar. Espíritu Santo, gracias por la promesa cumplida que es llenar al pueblo de Dios. No solamente nos redarguyes de pecado, no solamente nos presentas a Jesucristo, no solamente nos sellas cuando creímos, no solamente nos bautizas cuando de repente llega ese Pentecostés a nuestras vidas. No, hay más. Das dones, todavía das más regalos y saturas a la iglesia
con alabanza, con adoración, con regocijo y con poder. Aleluya, gracias a Dios. Bendito seas. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.